Un saludo a todos, soy Amalia Bahí y voy a presentar un breve resumen de la comunicación sobre una temática en la que estoy trabajando. Es el título Cambio global y desarrollo territorial en el siglo XXI, comarcas rurales en transformación y nuevas oportunidades para la cohesión social en el sur de Europa. Esta comunicación se inserta en los trabajos de un proyecto amplio del que formo parte del equipo de investigación, tutorizado o coordinado, digamos, por un catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en relación al enfoque del territorio, el patrimonio territorial y el desarrollo de los lugares. No me entretendré mucho en estos pequeños detalles por el tiempo del que disponemos. Hago una serie de abundo en algunas cuestiones relativas a los cambios producidos a nivel escalar, tanto en el planeta como en la región de Europa y específicamente en algunos lugares con más sensibilidad que en otros. El croquis que aparece de una manera constante en las primeras diapositivas abajo a la derecha sintetiza la idea que defendemos una vez detectados los procesos de cambio e identificadas las emergencias que nos mueven a intervenir sobre esos escenarios. Debemos adoptar los retos que son, en nuestra opinión, irrenunciables desde el mundo científico, desde el mundo académico, pero también de la mano de la gestión integral, de la mano de procesos de gobernanza y procesos de cooperación y colaboración, cooperación territorial y cooperación sobre todo entre administraciones desde la perspectiva de la gobernanza. Tradicionalmente nos centramos en estas zonas más sensibles a las que he hecho alusión. En el sur de Europa hay un peso de la economía y de la sociedad sumergida en el mundo de la agricultura, la ganadería. Tradicionalmente estos ámbitos se movieron por una economía de autosuficiencia o de intercambios con otros entornos, con otros contextos, pero se resolvían siempre dentro de lo posible en los marcos de relaciones de proximidad. Todo el proceso de globalización, en el que no abundaré ahora, ha dado al traste con todo con este sentido de la relación de proximidad y en la economía pues se ha producido una pérdida de poder y de control de los productos y demás desde estos ámbitos agrícolas, y los espacios de centralidad son fundamentalmente urbanos, se han convertido en los principales decisores de estos entornos agroganaderos, que han perdido poco a poco sus posibilidades de mantenimiento, de desarrollo, provocando flujos migratorios, pérdida de capital humano, de inversiones, etcétera, hasta generar vacíos, auténticos vacíos en el territorio. En países como España, con una tradición agroganadera, agrícola ganadera importante, estos vacíos se están acusando o están acusando sus efectos de una manera notable, no solamente en España, también en Portugal, en toda la Europa mediterránea. Notamos como esa pérdida, en fin, lo que ha generado es que en esos espacios de vaciado, ¿no?, utilizo con toda la intención la palabra vaciado, ha generado en los contingentes que permanecen una fragilidad en cuanto a la lucha
por la supervivencia, por la defensa de las identidades culturales, su propia historia, y se va perdiendo también, eso se acusa en el suelo, en los cambios de uso que se van produciendo como consecuencia del abandono, una pérdida del paisaje identitario y en general del acervo natural y cultural que nutría ese paisaje, que sintetizaba toda una historia de los lugares. Hoy en día detectamos pues que esto es un hecho constatado, se suscitan grandes foros de discusiones, de debate, de reflexión y no hay tiempo que perder, hay que intervenir de una manera desde dentro de los lugares con los protagonistas, con los actores que quedan en estos lugares, mancomunidades, asociaciones, ciudadanía común y las administraciones que de manera, como decía antes, escalar, tienen algún tipo de responsabilidad en todo lo que ahí acontece. Los retos son fundamentalmente superar los paradigmas y se propone acelerar el paso de un modelo de gestión y relaciones unidireccionales, me refiero precisamente a esas prácticas unidireccionales de gobierno que ya en el siglo XX se tocó fondo y se vio la oportunidad de herramientas, instrumentos de participación, que se hagan eco del juego democrático que realmente impera en todas las regiones, los países europeos, y pasar de esas comunicaciones, de esas relaciones unidireccionales a la práctica real y efectiva de gobernanza. Yo propongo un ensayo a escala local y regional porque se están haciendo, de hecho, ya a través de los mecanismos de participación y de todo, incluso el marco normativo y de planificación, se están dando estos pasos, pero consideramos, desde nuestra modesta opinión, se considera urgente romper algún techo que todavía queda por resolver para avanzar en este sentido. Todo esto lo ponemos en relación con algunas de las cuestiones que precisamente se enuncian en la justificación de este Congreso, la búsqueda de respuestas sobre procesos de gobierno y el carácter de la ciudadanía, dinámica de la globalización y la transformación de lo local, relaciones entre los ambientes humanos y naturales, dinámica social de las instituciones públicas, comunitarias y privadas. En resumidas cuentas, un poquito de lo que he expuesto con anterioridad. Voy más diligentemente avanzando. En mi opinión, en nuestra opinión, la propuesta, las vías y las respuestas a estas grandes cuestiones se encuentran, llegamos a la necesidad, al convencimiento de que todo este cambio es necesario frente a cuestiones de volumen, de calado, que afectan a todo el planeta y que no nos podemos sustraer a los efectos no deseados del cambio climático y de la globalización en la vertiente socioeconómica. Está todo interrelacionado, tiene esta posibilidad de hacer un abordaje sistémico, cómo todo está interactuando y cuestiones que parecen no tener apenas nada que ver entre sí se acaban encontrando cuando en los foros y en las reuniones científicas y en las reuniones con los actores sociales acabamos encontrando cómo prácticas antiguas en los lugares de uso y de tradición agrícola, prácticas que se han perdido y han dado lugar a la pérdida de la calidad ambiental y de las garantías de la calidad ambiental, muy a tenor de todo lo que está sucediendo en este momento en España, por ejemplo, con los focos de incendios que se están produciendo, se invierte en infraestructura, se invierte en aportes tecnológicos con vigilancia de satélite y demás, pero
es verdad también que es el día a día el que acaba manteniendo esos lugares a salvo de las amenazas que se ciernen, propias de eso, de un aumento súbito de las temperaturas y de las malas praxis, de los malos usos que se le están dando a veces a los suelos y al abandono mismo. Por tanto, estrategia de respuesta a la emergencia climática con una democracia responsable y participada, escuchar más a los actores que viven en esos escenarios. Es fundamental también, como señalo ahí en segundo lugar, no perder de vista que estos tres pilares han de ir de la mano: formación, información y corresponsabilidad. Todo ello debería de estar integrado casi en un marco normativo que digamos que propicia aún mucho más el tener presente, el tener conciencia de la gravedad de la demora que llevamos en las intervenciones sobre estos ámbitos periféricos, marginales, en estado de semiabandono, como es en el caso de mi país, el abandono del campo. La transformación de lo local se inserta en las respuestas a los problemas globales, se introduce a través de la gobernanza y la coparticipación y se implanta mediante la planificación, la cooperación y la coordinación para la ordenación del territorio. Tocamos aquí entonces el concepto de ordenación del territorio, sobre el que se viene trabajando en toda Europa desde hace ya décadas, muchas décadas. Desde después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a fraguar toda una concepción de cómo intervenir sobre el territorio de manera ordenada y demás. Y es irrenunciable ordenar el territorio. Hoy ya lo vamos viendo con más claridad desde su acepción como patrimonio, como legado. Todo lo de la sostenibilidad, lo de la herencia que recibimos y que legamos, es fundamental que se interiorice aún con más fortaleza por parte de la sociedad. En ese sentido, defendemos desde el campo de la geografía, se está trabajando mucho, pero no solo en la geografía, sino de manera pluridisciplinar, con ambientólogos, con economistas, en el concepto de patrimonio territorial. El territorio como patrimonio es el principal baluarte para el desarrollo de los mismos, de esos territorios, de esos lugares. Por tanto, convergen ahí naturaleza, sociedad e historia. Sociedad e instituciones tienen que darse la mano en ese avance. Ahora mismo nos encontramos en una tesitura de marco regulado, de instrumentos de planificación y de intervención, y animamos a que se dé un paso más desde el punto de vista de la normalización del concepto de patrimonio territorial. En ese sentido, damos aún ahora otro concepto más, el concepto de gestión integral del patrimonio territorial, ¿sí? que debería ir ya normalizándose dentro de las prácticas de la ordenación del territorio y por lo tanto tendría que llegar a ser algo absolutamente normalizado e interiorizado a todas las escalas, desde las administraciones, la sociedad, los actores, los emprendedores, todos los ámbitos que intervienen en la buena marcha de un territorio y en el modelo de territorio que se acaba construyendo. Existen documentos ya en los que se puede ver la oportunidad de esa gestión integral del patrimonio territorial, combinando la vertiente de la protección del medio natural, de los espacios naturales, de los recursos naturales y también del patrimonio cultural. Es fácil y el paisaje nos ha dado la oportunidad de comprobar, de chequear y de ver que es posible dar ese paso más sobre el que animamos. Por no extenderme mucho más, pues insistimos en que problemas globales no admiten soluciones parciales, sino la suma de soluciones integrales aplicables a la escala local. Comenzar desde la base hacia otros contextos más amplios.
En Europa existen regiones agrarias que se han proyectado siempre como ámbitos periféricos, con un cierto grado de debilidad, de aporte, de bajo perfil económico y sin embargo forman parte de una historia y no podemos sustraerlas de ella, sobre todo porque en estos tiempos de búsqueda de respuestas encontramos que en estos ámbitos pues, existen fortalezas que podrían aportar fijación de la población al suelo, al territorio, atracción del capital para en las inversiones que derramen beneficios en la población habitante en estos entornos rurales y no solamente, sino bajo una premisa de sostenibilidad, de prácticas ambientales sostenibles que permitan garantizar su biodiversidad, biogeografía diversa, su biodiversidad y su acervo, la conservación de su historia y de su legado, digamos, disperso o no disperso, concentrado en algunos puntos. Ponemos como referencia el Andévalo occidental o el Andévalo en su conjunto y el Bajo Alentejo, entornos que fueron lugares, objetos de las economías extractivas, de la minería. No en balde estamos hablando de zonas que están sobre la faja pirítica del suroeste peninsular y fueron abandonadas por cuestiones de intereses del capital y hoy en día los habitantes de estos lugares luchan para salvaguardar su historia, su legado y su medio natural. Consideramos que la gestión integral del patrimonio territorial, sin poder abundar ahora ya mucho más, daría algunas pautas interesantes sobre las que explorar. Muchas gracias por escucharme y quedo a su disposición.